Hola, buenas tardes. Bueno, primero nos invito a sentarnos para llegar al presente, respirar profundo, conectar un poquito con nuestro cuerpo, con la comodidad, con los hombros, soltar, poner la manito en el corazón para recibir. Y ahí voy a leer el lema de Steiner. Aprende, no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo. Lo voy a repetir. Aprende, no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo. Rudolf Steiner. Muchas gracias, Sol. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer presentación primero de nuestra invitada de hoy y luego voy a hacer la introducción de el tema que nos va a estar convidando. Me parece muy profundo. em, y bueno, a mí me tiene muy entusiasmada, interesada y curiosa por dónde nos va a llevar hoy a nutrirnos. Nos está acompañando Gloria con el Marín. Ella es madre de cuatro varones. Está casada desde hace 34 años con Luis y desde el año 2010 es miembro de la comunidad de cristianos y a sus 50 años comenzó a trabajar la pregunta sobre el sacerdocio, ¿no? Realizó los estudios en primer lugar en el Proseminario Latinoamericano y después asistió al seminario Comunidad de Cristianos Norteamericano en Toronto. Estuviste paseando, mi querida Gloria, se ve. Se consagró el 6 de julio del año 2024 y su primer envío fue a la Comunidad de Buenos Aires, donde estuvo allí radicando por un año. Desde principio de octubre del año pasado hasta ahora es la sacerdote responsable de la comunidad de cristianos en Santiago del Chile. Y está bueno también saber que hay una comunidad de cristianos en Santiago de Chile, así que también lo dejamos ahí como bien presente eso. ¿Qué nos convida Gloria hoy? El cambio de mentalidad debe verse reflejado en actitudes concretas, como la justicia, la generosidad y el servicio al prójimo. Juan exigía a fariseos y saduceos que la transformación fuera real y no una simple fachada religiosa. Educar desde lo femenino en el ser humano. La metanoia como tarea pedagógica. El niño no necesita que le enseñemos quién es, necesita que creemos las condiciones para que pueda revelarlo. Con esta introducción, mi querida Gloria, todo tuyo, atentos para escucharte hoy. Mm, Muchas gracias primero por la invitación. El año pasado, no me acuerdo en qué fecha más o menos, cuando estaba en Buenos Aires, pude participar por primera vez junto con mis colegas, que estaba Nahuel y estaba Sebastián, y estaba con ustedes Mariano. Era así, ¿verdad? Y ahí estuvimos hablando estos tres aspectos diferentes que ustedes nos hicieron preguntas y estuvimos compartiendo sobre nuestro trabajo sacerdotal. Y precioso cómo quedó la introducción, he de decir, y qué bellas palabras, ¿no? Y qué nos despierta Juan. Pero también hay un aspecto en nosotros que queda a veces como relegado como a lo que habita en nuestra alma, que es el aspecto femenino del ser humano. Yo ya llevo un buen tiempo trabajando este aspecto femenino en el ser humano y cada vez creo que hace falta poner ese otro aspecto en el día a día.
y en cómo estamos conformados y cómo tiene que ver mucho con el cuidado, la educación de los niños en este tiempo y sobre todo nosotros como adultos. Eh, y yo quise ser audaz, no sé si lo voy a lograr, pero en ver esta otra parte en Juan, ¿no? Esta metanoia. Juan, si bien para nosotros en el hemisferio sur lo vemos en una fogata o lo podemos ver como una parte de nosotros que alumbra un farol que lleva nuestra mano, ¿no? Estos niños, los niños en la educación, que preparan con mucho cuidado, con mucho cariño, dedicación, semanas previas a la fiesta de San Juan, preparan un farol. Y ese farol va delante de nosotros. Y es una extensión de lo que está en mi medio y va por mi brazo con una voluntad y yo la llevo firme hacia adelante. Así podemos nosotros apreciar a Juan en esta parte del hemisferio. En cambio, para el hemisferio norte viene con el calor desde afuera, ¿no? Con este calor, con este fuego, con colores vivos, muy vivos. Y Juan es fuego, Juan es fuego, pero que para nosotros en el hemisferio sur tenemos que encenderlo desde nuestra voluntad. Y en el hemisferio norte es cómo controlamos de nuestra voluntad ese fuego. Pero ese fuego transformador es el aspecto masculino del ser humano que habita en nosotros, ¿no? Es el espíritu, el que lleva la voluntad hacia adelante. Y está bien esa voluntad llevarla firme como un cambio transformador en nosotros. Y no que sea como lo puso Ilona desde lo de afuera, sino que venga desde adentro. Y puso ella esta parte, esta palabra muy especial desde lo religioso. ¿Qué nos trae lo religioso a nosotros como adultos? Es, yo pregunto, ¿es ir a los servicios cúlticos? ¿Es acordarme del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu y hacer una oración? ¿O será empezar a tener ritmos en mí para poder ir conectándome con todo lo que está afuera, ahora visto desde el ámbito de lo divino? Sentir que no solo nosotros somos una materia física en la tierra, sino que también somos una materia espiritual en la tierra. Y es volver a religarnos con esos ritmos interiores. Es volver a vivenciar y tornar nuestra alma ahora hacia lo espiritual. Ser un puente. Y entonces tenemos que Juan nos da este impulso de voluntad, ¿no? Transforma, cambia de sentido. Es todavía la voz que clama en el desierto. Podemos decir en otras palabras, es la voz que clama en nuestro interior, en nuestro desierto que podemos tener acá, que a veces no tenemos cómo escuchar o nos sentimos vacíos o sin vida. Él pide ese cambio. Despiértate, dice, ¿no? Cambia. Él bautiza con agua en ese momento
para que los hombres y mujeres de esa época pudieran distinguir entre todos los que estaban ahí quién era el Cristo que estaba en medio de ellos. Él ayuda a correr ese velo de nuestra visión para poder ver al que está en medio. Pero ahora, ese primer bautizo de Juan, que fue en agua, ahora lo debemos hacer en espíritu, en el fuego. Y para eso tenemos que también involucrar a nuestra alma en eso, en ese nuevo bautismo, para poder ver ahora al Cristo en medio, pero ahora en medio de nosotros, en nuestro Santísimo, en ese lugar que a veces lo podemos vivir como un desierto. Ahí habita el Cristo hoy, pero tenemos que hacerlo no solo sentible, sino también eh, cierto, hacerlo vivo, hacerlo real. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como adultos, en el cual tenemos que tomar estos impulsos, como el de Juan, que es fuego, que es un impulso masculino, y poder tornarlo ahora hacia lo femenino que habita en nosotros. Es cobijar, darle un calor, pero no como el fuego, sino como este calor que es cuidadoso, que puede ayudar a engendrar, que puede iluminar y calentar nuestro corazón para que después nuestro pensar sea ahora en relación o hermanado con nuestro sentir. Que nuestro pensar ya no sea desde una voluntad que puede ir con el fuego hacia afuera, hacia el hacer, sino que también ahora pueda ir acompañado desde un aspecto femenino que habita en nosotros. Eh, Voy a hacer una pausa por si surgen preguntas ahora para después poder seguir hilando. Porque si yo creo que espero hasta el final, puede que me olvide. Así que si alguien desea hacer una pregunta en este mismo ámbito, y si no, continuamos. Hola, Glorita. Hola, Enzo. Justo estuvimos hablando esta semana de este tema. Qué loco. Eh, Fíjate que yo después me quedé reflexionando todo esto que hablamos y más que pregunta es como lo importante del cambio, o sea, la afirmación que de volverlo a acción, digamos. ¿Sí? Que todo este bautismo espiritual, volverlo a acción. Eh, Porque del cambio proviene un grado evolutivo que nos permite mirar nuestras acciones también, o sea, mirar hacia atrás. Muchas veces no vamos a ser capaces de ver nuestro karma, porque obviamente hay cosas que sucedieron en otros tiempos que no tuvimos conciencia nosotros. Pero sí son cuando tú llegas a una comprensión o pseudo comprensión de lo que estamos hablando, tú puedes mirar con confianza hacia atrás y decir, esto que me pasa hoy, con toda tranquilidad reconozco que lo engendré yo mismo y puede que me incomode, pero me permite cambiar. Yo puedo decir, esto no me gusta, pero me doy cuenta que yo también lo creé.
Por eso debo cambiar, porque ya tengo la capacidad de darme cuenta que eso es un estado, la gente comúnmente podría hablar de madurez, pero en realidad es un estado de conciencia espiritual que nos permite avanzar. Y eso lo hilo con otra conversación que tuve con Consuelo Stangarone hace como 2 domingos atrás. No sé si algunos lo conocen. eh, es una italiana con la cual hemos trabajado en la GA10, la iniciación, y por años, como 5 años ya. Y este estado de conciencia te permite disminuir el kama loka, que es algo que todos tenemos que vivir. ¿Mm? Eso que, no sé, más que pregunta, quería como que intercalarlo porque este pensamiento hoy no me ha hecho toda la... Y muchas gracias, Lorita, siempre. Ahí nos vemos la semana. Dios quiera. ¿Mm? Gracias, Enzo. Es el aprende, ¿no? Como dice el verso de ustedes, aprende. Es estar siempre atento. Y cuando estaban leyendo el lema, me acordé mucho de el sacramento del yo que tenemos en la comunidad de cristianos, ¿no? Que también empieza igual, llamando a eso mismo, aprende. Y es, y apunta después como este conocimiento, el sacramento aprende a sacrificar tus pensamientos, ¿no? Este conocer que tú tienes, esta forma de pensar, esta forma de que yo voy, ¿no? Ahora aprendo a sacrificar, a entregar, a ofrendar, para poder dar espacio a lo nuevo que tiene que nacer en mí. Pero como tú dices, Enzo, es desde viendo mi camino, yo puedo aprender de nuevo. Mm, sí. Y al igual que el lema, después que uno aprende a dar algo, uno no puede quedarse con que aprendí y listo. Tiene que poner al servicio lo aprendido. Y en el sacramento del yo dice que tengo que aprender también que mi voluntad no es solo mía, no es mía, sino que viene del Dios Padre o de lo divino. Y la voluntad es una gracia divina. Y como gracia, tengo que ponerla al servicio. Este conocer tengo que ponerla en servicio hacia otro. Y cuando yo me dispongo a poner algo en servicio, nace el amor. Este amor que llevamos todos nosotros como semilla, nace un amor mayor, que es estar al servicio de otros. Y sentirás amor a Dios, amor a los hombres, amor a todo tu entorno. Y ahí hace un cambio esta voluntad y se torna con este aspecto femenino de poder entregar hacia los demás. Y nace ese gran amor, que en el amor vive el Cristo entre nosotros, en esa acción. Y cuando no está Él en ese amor, igual está ahí. Y ahí es donde viene ese trabajo de cambiar, porque Él igual está presente ahí. Y ahora, todo esto que nosotros podemos ver como un trabajo de adultos, con esta conciencia que me llama a mí a hacer esta transformación, este cambio, ¿no?
en lo religioso, que quiere decir en los ritos, en los ritmos, en cómo me ligo de nuevo con mi mundo espiritual, de donde yo pertenezco. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar hacia afuera con los niños, con nuestros eh, jovencitos o quienes a nosotros tengamos a cargo, ¿no? ¿Cómo criamos? Y a mí me dieron varias preguntas para, para poder ir haciéndome una imagen e ir viendo. Y por eso nació este título, Metanoia, por las preguntas que a mí me entregaron. Y algo que es muy necesario, según mi punto de vista, es el, el realizar un trabajo constante con nuestros niños, con nuestros hijos, en lo que tiene que ser también con los ritmos, ¿no? En cómo vamos mostrando nosotros el mundo a ellos, cómo lo vamos acompañando, no solo desde un conocimiento de que conozca intelectualmente cómo nos relacionamos o todas las maravillas tecnológicas que podemos ir desarrollando, sino también cómo nos podemos ir involucrando con la naturaleza o con los encuentros humanos con los compañeros o con sus profesores, con sus adultos. Y para eso es necesario ir haciendo estos ritmos que pueda realmente el adulto sentir los verdaderos en el interior para poder ir mostrándolos de forma natural a los niños. Pero es necesario. No solo, yo no sé si aquí hay profesores Waldorf o profesores de... Ya, no solo que la responsabilidad cae en los profesores o en los maestros, ¿no? Que no es solo parte de ellos quien tiene que ir realizando estos ritmos, sino toda una comunidad que está en torno a los niños. Y ahí está la familia, los amigos, todo lo extendido. ¿Cómo podemos ir eh, dando esa confianza en los ritmos? Cuando damos confianza en los ritmos, cuando podemos ir cultivándolos, eh, van pudiendo ir, es posible, y uno los puede ver después, que queden semillas en su alma, ¿no? Por eso son necesarios los ritmos. El otro día estaba en una charla y un padre de 40 y tantos me dijo, por eso era necesario eh, cuando niño tener ritmos, ¿no? Y dejarme llevar para cuando adulto yo pueda decir, ahora puedo sentir, me puedo unir, puedo comprender cualquier cosa que esté afuera, pero de otra forma. Para que se dé eso, tienen que estar estos ritmos para cultivar a estas semillitas, para que en un futuro puedan crecer. Y es tan importante esto que en en un futuro, ¿no? La humanidad tiene que crecer en este ámbito para que cuando los niños nazcan, estoy hablando de otra época, no en la época futura, eh, sientan
que es verdadero, que el Cristo ya está en ellos, para que esos niños de nuestra futura humanidad sientan en ellos mismos que el Cristo es un ser verdadero que habita en ellos. Es trabajo de hoy, del adulto, hacerlo conscientemente de que eso es así, porque es una semilla de nosotros que vamos a llevar para un futuro de nuestra humanidad. Rudolf Steiner habla en unas conferencias del Apocalipsis de estos seres humanos que son cáscaras, que ya eh, vienen a la tierra como cáscaras de seres humanos. Tienen aspecto de ser humano, cuerpo físico, todo, pero es una cáscara. No hay, no en su alma no hay frutos. No se pueden ligar con nada. Y esa es lo que puede pasar a toda la humanidad si no logramos conscientemente un trabajo espiritual, pero conectado con nuestra alma. Esa, en el Apocalipsis se habla de la segunda muerte, que es la muerte del alma. Tenemos que lograr que nuestra alma siga viviendo, porque ella es la que nos acompaña de encarnación en encarnación, al igual que nuestro ángel de la guarda. Entonces, hay que cultivarla. Y nosotros como adultos tenemos ese trabajo, ¿no? Ese ofrenda hacia los niños. Y todo esto tiene que ir acompañado desde un conocimiento, pero interior, ¿no? De uno mismo, desde mis verdades, desde lo que yo estoy realmente ligado, que a lo que yo creo que es profundamente verdadero. Y como yo sacerdote, para mí eso significa ligarme con lo verdadero y lo fiel. Y eso es ligarme con el encuentro del Cristo. Hacer un cambio, ¿no? Ya tomar en mí las riendas para ser ya no un discípulo, sino un apóstol en el mundo. Y eso significa que mi voluntad sea recta y buena. Y empezamos con la crianza. Y empezamos con nutrirnos nosotros para poder nutrir a los demás. Y es nutrir nuestra alma con lo verdadero, con lo bello, con lo que me hace un sentido, con lo que despierta en mí el poder venerar algo mayor. Lo que despierta en mí poner al servicio de los demás. Y cuando yo tengo eso en mí, ¿no? De ir despertando en mí este servicio hacia los demás, voy hacia afuera, pero también voy hacia adentro. Y ahí tengo el encuentro conmigo mismo. Conocerme, pero desde mi esencia. Enzo hablaba que conocerme en mis acciones, ¿no? Conocerme también en mis impulsos,
conocerme profundamente para poder después hacer este metanoia. ¿Alguien quiere decir algo o se escucha? Ah, No, un ruidito nada más, creo que se escuchó, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, ahora me gustaría ahora escucharlo a ustedes, si tienen alguna pregunta sobre cómo ir viendo esta transformación, ¿no? Que no solo es voluntad, sino ahora acompañada desde un sentir ligado con lo espiritual. Es tornar nuestra alma hacia lo espiritual y que no quede ella sujeta a los sentidos cotidianos, ¿no? ¿Sabes, Glorita? ¿Mm? Reflexionando esto que estamos hablando, muy bonito. Muchas gracias. Efectivamente, o sea, el cambio comienza básicamente cuando tomamos conciencia y ya no tenemos duda de que somos espíritu. En esa condición, o sea, cuando ya no, no doy espacio, o sea, no es que no doy espacio, es que no tengo ninguna duda, no me parece, siquiera ya ni siquiera me parece viable no ser espíritu. Me doy cuenta en mi día a día, en mi situación, en mi relación con los demás, en mis experiencias, en lo que me pasó, de que efectivamente somos seres espirituales viviendo una experiencia. Eh, También pasa esto que estamos hablando de que uno dice, bueno, y si somos espíritu y estamos acá, ¿qué nos trajo acá? O sea, ¿cuál es lo que, por qué llegamos acá? ¿Qué es lo que, y lo relaciono mucho con la ley social fundamental, digamos, esto de que en algún momento existe una capacidad de ofrendar nuestro trabajo, nuestras capacidades, nuestros dones hacia la comunidad y en esa tranquilidad y en esa conciencia de ser seres espirituales, sabemos que la comunidad también va a reconocer en nosotros esos dones y, bueno, siempre se habla como de sostener desde lo material, pero también nos va a sostener espiritualmente, nos va a invitar a ir más allá, a una comprensión más ampliada. Y relacionado a eso con los niños, fíjate que yo creo que los niños son los que más, con más facilidad reconocen esa ofrenda. Cuando somos capaces de comportarnos bien, cuando somos capaces de pensar bien, cuando somos capaces de hablar bien, los niños reconocen eso que vive en nosotros. Y de repente reconocen nuestros pensamientos. A mí me pasa habitualmente que tengo hartos niños en mi red que de repente estoy pensando algo y se me acerca uno y me dice, oye, ¿y qué piensas? Y resulta que estaba pensando en eso. Entonces, como que entonces, de ahí es. Y aunque no tengamos duda, se disipa aún más el ápice de duda que podamos tener sobre esta reflexión que estamos haciendo acá. Eh, pero parte de la base de reconocernos seres espirituales. O sea, de entender que, como tú dices, estos seres del futuro que serán como cáscaras, lo que antiguamente llamamos como tántalos, o sea, estos seres espirituales que sabían que existía un mundo espiritual, sabían que estaban ahí, lo sabían, pero no podían gozar de estas situaciones porque los dioses habían, ya no le habían dado esa potestad. Entonces, eh, siento que esa parte de no tener el ápice de duda de ser un ser espiritual es radical. Y que igual es una invitación, es una invitación que se tiene que hacer uno mismo, eso es la verdad. No puedo dejarlo, no puedo, no tiene que traerme lo otro, digamos. Proviene de una reflexión interna. Eh, y tiene también mucho que ver con esto que hacemos en estos encuentros de tomar un tema, darle vuelta y encontrarnos con otros que tú dices, ¿por qué el encuentro humano? ¿Por qué esta persona
mueve en mí. Yo pensaba que tú decías esto, de que en la introducción decía que tú te conectaste en la comunidad cristiana en el 2010, y yo me acuerdo porque ese es el año que nació la Rafaela. Perdón, 5 años después, perdón, en el 2010 empezamos a conocer, y en el 2015 nace la Rafaela, que ya fue imposible ya seguir estando, yendo para allá y estar juntarnos y ver, ¿no? Porque nosotros nos veíamos allá. Eh, pero un día hablando con Luis, con tu marido, le dije yo, es que es mi comunidad, o sea, porque en realidad uno se conecta con ese grupo de seres humanos y ese encuentro humano, y donde están todos los demás, por supuesto. O sea, esa conexión humana también debería hacernos reflexionar de que somos seres espirituales. Porque ¿por qué nos encontramos con ese? Con ese que nos mantiene en amistad y que le tenemos cariño, aunque no nos podamos ver nunca. Y que para mí es importante aunque no lo vea nunca. Eso. Gracias, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, Sabes que yo miro en mí desde mi niñez y mi adolescencia, y obviamente también mi vida adulta. eh, yo, muy pocas personas en mi adolescencia, las imágenes que tengo, he sentido respeto moral. Muy pocas personas. Y las únicas personas que ante mí tenían respeto moral eran las personas que con sus acciones y con su ser eran genuinas. Esas personas eran las que yo me detenía y sentía que lo que me decían era verdadero. Eso impactaba en mi alma. Las demás eran personas transitorias. Entonces, el camino para los jóvenes de hoy, para los niños de hoy, mi experiencia me dice que es que las personas tienen que ser genuinas y verdaderas. Lo que uno dice tiene que vivir en uno. ¿Sí? Entonces, el camino es que ante mi experiencia, el camino es que los adultos tienen que hacer su propia transformación, ser verdaderos y hablar desde lo que viven. Y al menos ser genuino y decir, mira, a mí no me pasa, pero debe ser así. Pero encontrar personas verdaderas, genuinas, sinceras consigo mismas, hasta escuchar no a los grandes de lo que deberían ser, de lo que habría que hacer, de lo que el mundo tendría que cambiar y querer cambiar el mundo, querer cambiar uno y reconocerse a sí mismo también hasta dónde uno aprendió. Entonces, no ser perfecto, si yo estoy también en la transformación. A mí también me cuesta esta transformación. Pero así como yo estoy comprometido en esta transformación, vos también podés comprometerte y transformarte y ser mejor que yo. No que yo soy el que la tengo clara. Yo estoy en un camino de transformación. Eso es ser verdadero. Esos son los adultos que quieren escuchar los jóvenes. Porque eso era lo que yo quería escuchar cuando era joven. Todos te decían toda la perolata. La religión que me vendían era una religión hueca, vacía, estructurada, que era un sistema religioso. Yo quería sentir que ese adulto vivía lo que me decía. Entonces hoy, como adulto, tengo que hacer ese camino. Tengo que comprometerme conmigo mismo y ese espíritu que vos me hablas tiene que vivir en mí. Ese es el camino. Entonces ahí sí les vas a estar dando a la sociedad lo que vos sos, estés en el lugar donde estés. Si sos educador, si sos lo que seas, en el lugar y en el ámbito donde estés, tenés que ser, si uno logra vivir esa situación, va a arrojar luz en el lugar donde le toque estar, sea en una empresa, sea en lo que sea. No sé, creo eso. Yo soy bastante rebelde con, también posiblemente hasta de adulto, que hoy lo modulo muy diferente, pero me revela todo el circo de querer vender, porque la verdad lo que busco es que esa persona sea genuina, que desarrolle esa voluntad de espíritu, que tenga ganas de esa transformación y que se equivoque como humano que es también, que desarrolle ese calor en el corazón, que no me hable de algo abstracto, que viva en esa persona ese calor, en un mundo que es necesario ese desarrollo, porque es un mundo que te cuesta mucho establecer la verdad.
te cuesta mucho establecer la justicia, te cuesta mucho establecer la rectitud de corazón, te cuesta mucho establecer la no violencia, te cuesta mucho el amor, la unión de las personas. Estamos todos divididos. Te cuesta mucho establecer la paz en el alma. Bueno, quiero que viva en mí y que viva en el otro que me quiere vender un cambio. Al menos que viva la genuinidad que decir, che, a mí me cuesta. A mí me cuesta en un momento la no violencia cuando veo injusticia. Los quiero matar, pero tengo que desarrollar y trabajar ese no quererlo matar, quererlo abrazar desde la verdad y desde la justicia. Entonces, esas cosas viven en mí, no es que no viven. Es mi transformación. Todo el tiempo peleas. En un mundo que todo el tiempo el mundo tiende a buscar la propia conveniencia y a dibujar la verdad. ¿Qué sería una verdad imparcial, más allá de mí? ¿Cuál es la verdad más allá de mí? ¿Cuál es la verdad que tiene que ver con el bien de todos, no con mi propio bien y con mis propias conveniencias? Entonces vos podés decir, mira, la verdad que a mí me conviene esto, pero la verdad de todos es esta, ser verdadero, buscar la verdad, tener rectitud de corazón. Bueno, eso creo que como sociedad nos cuesta un montón. Me cuesta, yo lo digo conscientemente, a mí también me cuesta ese desarrollo, lo veo, pero bueno, estamos en ese... Eso es lo que yo le puedo ofrecer a la sociedad, a todas las personas que me rodean, a todas las personas que me vinculo, a mi hijo, a mi nieto, ser lo más genuino posible y comprometerme con mi propio cambio para que eso viva en la sociedad. Muchas gracias, Marcelo. Eh, es tan importante como tú pones en el camino del joven, estamos hablando de este jovencito, no de un joven con 21 años, sino desde antes, que pueda ver entorno, encontrar a esa persona que sea una autoridad exterior, ¿no? Pero una autoridad en el sentido de que es, eh, como tú bien lo describiste, o sea, firme, verdadero, con convicciones. Porque si ese jovencito encuentra afuera a esa autoridad exterior que lo puede guiar, también puede después nacer en él mismo la autoridad interior, que es lo mismo que vio afuera, ahora él lo puede traer hacia adentro y, y después empezar a desplegarlo cuando uno ya es más adulto. Pero es muy necesario. En el sacramento de la confirmación en la comunidad de cristianos se dice, ¿no? A los jovencitos torno a los 14 años, preadolescentes. Se les habla que hasta ese momento, fueron guiados amorosamente por sus maestros, por su familia, por todo su entorno. Pero ahora empiezan ellos a caminar un poco más solos y tienen que empezar a buscar esa autoridad, como lo que tú escribiste, Marcelo, cuando tú eras jovencito. ¿Quiénes eran las personas que tú podías reconocerlos como una autoridad, ¿no? Como una verdadera autoridad, no como quien quiere imponer algo desde lo vacío? Quien, en otras palabras, tienen que empezar a buscar a su maestro que pueda enseñarles. Las mismas imágenes que viven en los cuentos, ¿no? Cuando el jovencito, el niño, tiene que salir a conocer el mundo. Tenemos que conocer el mundo a una edad para después poder ser, ¿no? Esta autoridad interior, este yo que pueda gobernar después todo mi acontecer cotidiano, por ejemplo. Y la otra palabra que pusiste que a mí me encantó fue revelar. Hay que revelar el mundo, pero ese revelar, ¿no? Mostrar de nuevo.
mostrar el mundo no desde la imagen inmediata, que es muy dolorosa, sino también tratando de revelar lo que puede estar detrás de todo eso, ¿no? Las esencias, para acordarle a estos jovencitos que no solo existe esta realidad física que muchas veces nos desgarra los corazones. No podemos comprender nosotros adultos cómo no podemos tener un encuentro humano verdadero. Pero si yo sé que en ese encuentro humano verdadero habita el Cristo tanto en él como en mí y en el medio de nosotros, puede ir cambiando de a poco, como estas chispitas que pueden alumbrar una noche oscura, eh, los aconteceres humanos, ¿no? El devenir humano, hacerlo verdadero. Y nosotros sabemos, ¿no? Por el estudio de Rudolf Steiner de la ciencia espiritual, que en un futuro tampoco va a ser necesario que haya sacerdotes ni una religión determinada, sino ahí me voy a quedar sin trabajo. Pero, pero es porque en cada encuentro humano va a estar lo sagrado, como un acto sagrado. Y para eso tenemos que practicar desde ahora. Para eso tenemos que ponernos en marcha ahora, no en un futuro. Como dice una amiga, no, cuando esté en la Nueva Jerusalén, ahí voy a ver qué hago. No, no, no. Hoy día, ponte hoy día, ¿no? Y a veces uno puede empezar, porque yo también, cuando era muy joven, era de ideales, iba al choque, pero eso se va transformando. Es impresionante, pero ahora se puede ir transformando en mirar a los ojos al que viene en el camino contra mí, mirarlo a los ojos. Y si te saluda, saludarlo. Si no te miró, salúdalo igual para tu interior. Pero, ¿cómo podemos hacer nuestros encuentros, no? Dar las gracias. Cuando nos bajamos del bus, dar las gracias, ¿no? Gracias, me bajo. Y así, en el día a día. Y hay algo muy interesante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando habla sobre la oración sumo sacerdotal, que es antes de que Jesucristo vaya hacia el Gólgota, ¿no? Hace una oración muy bella, dirigida al Padre, y pide por todos los que están bajo su alero. Y él dice algo que tú dijiste, Marcelo, dice, no ruego por el mundo, sino por los que están conmigo. En el mundo, uno a veces dice el mundo, y, y es como esa imagen de lo que está afuera, pero todavía sin ir despertando hacia esta realidad espiritual, como la puso Enzo, hacia que somos también seres espirituales. A medida que vamos tomando conciencia de eso, salimos del mundo y nos vamos uniendo con el Cristo. Pero seguimos en esta realidad físico-terrenal, porque es aquí donde tenemos que orar. Pero ya no vamos a estar en el mundo, sino vamos a estar en esta realidad que yo tengo que trabajar. En el mundo vive esta confusión, que son otras las fuerzas que operan ahí. Son las fuerzas de quien no quiera eh, conectar, ¿no? El que quiere confundir, lo que no quiere
el que quiere confrontar, son las fuerzas adversarias del hombre. Eso. Muchas gracias a ambos. Gracias a vos. Sabes que yo quería complementar lo que dice Marcelo, que yo encontré de buena exquisitez, porque lo comenta desde su historia y eso es muy bonito, o sea, Ujú. cuando somos capaces de mirar atrás. Eh, Justamente cuando ya te reconoce un ser espiritual y como tú bien dices, Marcelo, te da rabia algo y te da ganas de actuar de una forma que a lo mejor no, como sería el ímpetu juvenil, pero te conchola y dices, pucha, yo no tengo que ser mejor y me viene el pensamiento de Ita Beckman cuando habla del tercer ejército, ¿ok? O sea, que la manera de actuar en un conflicto no es ponerme de parte de uno o del otro, porque cualquiera que esté en un conflicto en realidad está, de repente es difícil cuando uno ve injusticias, pero el que está en un conflicto en realidad está tomado por la oscuridad. O sea, aquel que actúa con rabia, con golpe, y responde el golpe que le hicieron, está tomado por la oscuridad. Porque lo que realmente es crístico es, es decir, a ver, ninguno nos da, el que está actuando con violencia no es el camino. Entonces esa reflexión que hace Marcelo, si yo era joven y así era, y ahora me da igual me da la rabia, igual me dan ganas de actuar así, pero me contengo, ahí está ese avance. Porque ya decir, oye, yo, eh, además que hay un tema que es muy trascendente, que Steiner lo devela en algunos documentos, pero no muy ampliamente, porque dice él mismo que es un trabajo futuro, que dice que quien te hace un daño, o quien te complica la vida, o quien te hace un mal momento, en realidad ofrenda su karma, ese que hace el daño, para que tú puedas cambiar, porque tienes la opción en ese momento de actuar como él, o sea, devolver el golpe, o actuar como Cristo te dice. Entonces, como algo es muy fino poder cambiar, poner esa otra, bueno, la otra mejilla. Es decir, a ver, ya que este vino y me hizo algo tan doloroso para mí, yo creo que todos hemos sufrido dolor en nuestra historia de vida, cosas muy fuertes. Es decir, este en realidad en el mundo espiritual es un aliado, porque a través de él ofrenda su karma, o sea, se echa una mochila encima para que yo pueda avanzar o retroceder cuando actúo igual que él, digamos. Pero si yo cambio y digo, no voy a ser así, uno avanza. Y la verdad es que, por lo menos yo esto ya ahí ya hablo desde mi experiencia, eh, se alivia la vida, se alivia la vida. Gracias, Marcelito. Ahí nos estaba escuchando, no sé si se escucha bien. Les estaba escuchando y me llegaba como cuando preparamos todos estos encuentros y leyendo un poco y ahí viendo qué me movía internamente. Y era pensar esto, ¿no? Como, ¿para qué mi alma eligió esta experiencia? Porque estamos muy acostumbrados como al error castigado, a que, y no a ver la oportunidad en esos momentos. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Y pensaba que, recordaba esto de que cuando uno camina y va pasando por diferentes situaciones de la vida, va preparando el camino para el Cristo en uno, para el Cristo en mí. Eh, y en estos tiempos de tanta inmediatez, de tener que resolver todo de manera como muy acelerada y dar respuestas rápido ante la educación, ante lo social, ante todo lo que ocurre, nos perdemos un poco con esa mente discursiva y escuchamos muy poquito realmente, como que hay tanto ruido que no podemos escuchar como esa intuición y esa alma consciente. Eh, entonces, bueno,
tenía una pregunta para hacerle a Gloria, que justo se me vino ahora que estaba diciendo esto, que me interesaba ahí si puede desarrollar un poquito, ¿por qué resalta nacido de mujer? A ver si podemos poner una imagen en esto de Juan, eh, ¿por qué resalta que es nacido de mujer? Es interesante. eh, la mujer, ¿no? Cuando en el Evangelio habla y pone la imagen de la mujer, ya sea la mujer en el pozo, la samaritana, la adúltera, la viuda, la madre de Jesús, cada vez que pone este aspecto de la mujer, habla del alma humana. Cada vez que pone el aspecto del espíritu, habla de esto masculino, de la voluntad. Y así como en el Apocalipsis habla de esta mujer vestida de luz, con la corona y la luna a los pies, y que está encinta y después da a luz a un hijo, el hijo de esa mujer es el fruto que puede nacer del alma. Entonces, aquí pone esta imagen de que Juan es el más grande fruto o hijo nacido de mujer, es el más grande hijo nacido de un alma humana. Lo vuelve aquí a poner, ¿no? Y él, en su biografía, ¿no? Hace un cambio desde la concepción, cuando Zacarías dice, no, él se va a llamar Juan, no va a llevar el mismo nombre familiar, empieza a hacer un cambio. Él al poco tiempo se va a vivir fuera de su comunidad esenia. Empieza él a hacer un cambio desde una forma de vivir, su forma de actuar en el mundo. Esa autoridad que Marcelo hablaba, una autoridad que es fiel, que es verdadera, que es así es, ¿no? Tú tienes que cambiar. Tú no puedes estar con la esposa de tu hermano, no puedes. Es realmente, te llama a ti, te interpela. Y Gloria, otra, perdón, no, sí, ya estaba por no, hablar. por favor tú. Estaba ahí, bueno, ¿no? Tomando como algunas, algunas palabras hermosas ahí que fueron como tejiéndose durante el encuentro. Me quedo con esto que decías que hay que aprender a sacrificar nuestros pensamientos, ¿no? Como elevarlos, digo, ¿no? Hacerlos sagrados. Y me preguntaba también en lo concreto, ¿no? Porque el ser humano es muy complejo y necesitamos de esa profundidad para poder llevar luego, ¿no? A algo más, como arrancábamos el encuentro de hoy, hablando de actitudes concretas, ¿no? ¿Cómo asumo esa responsabilidad que me corresponde como ser humano, adulto, para comprender que lo que pueda revelar en mí va a ser el modelo a seguir en los niños, en los ojos que me están mirando, ¿no? No desde lo que digo, sino desde esa autenticidad que compartía Marcelo, ¿no? Esta autoridad real, interna, coherente, ¿no? ¿Cómo llevo esto, no? Me llevaba a un concepto muy interesante. Hablaste de religioso, lo ligaste a ritos y a ritmos. Y estamos vivenciando una generación de adultos que no saben cuáles son los ritmos
orgánicos o sanos la vida, ¿no? Me preguntaba, y eso me llevaba a preguntarme, a veces es simple poder ver mi caminar en el mundo físico, ¿no? Pero ¿cómo será mi andar en el mundo espiritual? ¿Cómo lo llevamos a lo concreto, realmente, ¿no? Llevarnos esto para cultivar en nosotros. Yo entiendo que estamos en una fecha especial y a veces, ¿no? Nos invita a entrar más adentro, pero esto hay que sostenerlo en la vida. Bueno, eso. Compartiste en la simpleza de lo cotidiano, ¿no? Hacer sagrado del encuentro. Eh, Ahí me gustaría profundizar en ese concepto de sacrificar mis pensamientos. Muchas gracias, Ilona. Eh, bueno, somos complejos y completos. Y en esa complejidad completa, si miramos todo nuestro alrededor, ¿no? Toda la creación realizada, el ser humano es el único, ¿no? Que se puede erguir con un yo en toda la creación y que ya va afinando todos sus cuerpos o todas sus envolturas en sí mismo. El cuerpo físico ya llegó a, a lo completo, ya no se puede desarrollar más allá, ya llegó a esa perfección. Y ahora estamos trabajando en todos nuestros otros cuerpos, ¿no? Para llegar a ser completo, a estar completa. Y, y en lo anímico es donde para nosotros se nos pone complejo. Se nos pone complejo porque generalmente confundimos que nuestro yo está en lo que sentimos. Y nuestro yo no está ahí. Nosotros, como dice Enzo, a veces podemos observar, o Marcelo, observar lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Puede ser una rabia, puede ser a veces un dolor profundo, una alegría desbordada, pero desbordada, y, y nos vamos movilizando en esos, en lo anímico, en lo astral, y creemos que desde ahí tenemos que ir desarrollándonos. Y, y también empieza nuestro hablar a desarrollarse de esa forma con nuestros niños o después con nuestras parejas. Y decimos, ay, que eres malo, pero que eres tímido o a veces peor, decimos, que eres tonto, ¿cómo no se te ocurre? Y empezamos a cargar en su ánimo pensamientos que pueden destruir y no nos damos cuenta. Lo hacemos a la ligera porque creemos que estamos desde ahí hablando. Estamos haciéndolo desde ahí, pero de mala forma. Desde ahí no deberíamos hablar, sino desde esta autoridad interior, de este yo, que pueda ser eh, vivenciable ese sentimiento. Yo puedo decir, esta situación a mí me produce mucha injusticia, pero tengo que después decir, ¿por qué me produce esa injusticia en mí? ¿Qué veo ahí yo? Y puedo empezar a relacionarme de otra forma, cotidianamente, con los niños.
pero el niño no tiene que ver o tratar de llegar a todo ese proceso que yo hice para poder salir esa última palabra que va dirigida a él. Puedo decir al niño, bueno, lo que hoy día tú hiciste, puedes, yo creo, hacerlo mejor. Miremos por qué no lo podemos hacer mejor. ¿Qué pasó? Entonces puedo empezar que ese niño no quede con que yo todo lo hago mal. Cuando mi hijo estaba en el colegio, había una profesora que toda la escritura que él hacía en su cuaderno era la que era. Quedó bien, quedó mal. Su cuaderno estaba así. Y tenía otra profesora con otro hijo que tenía dos cuadernos. Uno en el borrador, que iba anotando todo lo de la clase, y después tenía que pasar los borrador en limpio, con una ya otra letra, ¿no? Queda en ese cuaderno nuevo, es como va quedando plasmada mi letra de otra forma. Son dos formas, ¿no? De ir, cómo podemos asumir la vida, ¿no? Desde inmediatamente, o sea, haciendo lo que tengo que hacer y me va a salir como me sale, o la otra es ir aprendiendo y después poder llevarlo a la práctica. Pero son dos maneras. No es una más buena que la otra o más mala, sino son maneras de cómo yo me puedo ir viendo en la vida. Y las cosas concretas en los ritmos, eh, ahora último nos cuesta mucho más tener ritmos a los seres, a los adultos. Y llevamos en esta vorágine del no ritmo al niño. Es muy difícil. Y sobre todo si somos padres y no de un solo hijo, no de dos, sino de muchos más hijos, por ejemplo. A mí me costaba mucho con mi cuarto hijo tenerle un ritmo. Era dificilísimo, pero algo lograba. Pero iba tomando los ritmos de los hermanos. Pero es tratar de en el ritmo saber, hoy día nos levantamos a tal hora, hoy día nos acostamos siempre a tal hora. Hoy día, a pesar de la vida que sea, vamos a comer todos juntos y nos vamos a reunir en la mesa todos juntos, ¿no? Hoy día te voy a dejar al colegio y después te voy a dar un beso. Y va a ser, hoy día te voy a buscar y te voy a preguntar cómo estuvo tu colegio, cómo te sentiste, ¿no? Entonces, busquemos siempre estos ritmos con nuestros seres queridos, ¿no? Y después el trabajo. Y cuando buscamos ritmo, ponemos límites. Y nos cuesta poner límites. Cuando ya sabemos que estamos inmersos en un ritmo, ya los límites están dados. No necesitas decir, no, ahora no, porque ahora es esto, no, no, no. Sino decir, bueno, ahora es hora de cama, ¿no? Es hora del cuento, es hora de la oración. Y ir creando los ritmos. Y cuando uno crea estos ritmos, también crea ritmos interiores y también la naturaleza, el entorno nos da ritmos. Y en los ritmos también están las festividades cristianas. Hoy Juan nos acuerda en esta oscuridad en el hemisferio sur, busca tu cambio, anda hacia la luz, cambia el sentido, ¿no? Y después va a haber, hay una pausa que se llama la tercera
época trinitaria o el camino del hombre, donde vamos a ir a medida de domingo a domingo, semana a semana, ir trabajando una lectura bíblica que nos va dando un sentido distinto del camino que tenemos que realizar. Y llegamos a Micael, que nos dice, toma estas armaduras espirituales y sal a la vida, sal a tu camino. Sé un soldado de Micael, que es ser un soldado en el buen sentido de Cristo, un heraldo. Y después vamos a tener de nuevo un ritmo y nos acuerda el Apocalipsis, nos acuerda de nuestros difuntos como presentes y representantes del mundo espiritual y que siguen ligados con nosotros en la tierra. Y nos recuerdan que no solo somos seres terrenales. Y después llegamos a Adviento y podemos ir en nosotros mismos engendrando a este hijo espiritual. Y así vamos caminando por todo un año, en festividades. Las puedo vivir como un adulto y cuando las vivo como un adulto se las puedo presentar a un niño, a un joven, en las imágenes correspondientes para cada uno de ellos, sin el conocimiento que yo estoy realizando como un adulto. Pero los niños y los jóvenes ven lo verdadero que han trabajado estos adultos. Y, y en todo este caminar tenemos que recordar, así como Cristo es el Señor del karma, también es el Señor del destino humano. Y Él va con nosotros. Y el destino humano es todas nuestras vivencias, todas nuestras acciones que están ahí puestas para hacer cambios. Y cuando no hice un cambio a la primera vez que se me presentó una oportunidad para cambiarlo, este Señor del destino me va a ayudar a que se me presente por segunda vez y por tercera vez, pero cada vez en un tono mayor y en un tono más sutil, hasta que yo pueda hacer ese cambio. Entonces, es estar abiertos también en nuestro destino a hacer esos cambios, porque si no va a llegar más fuerte, más fuerte. Es eso. ¿Puedo decir algo? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? sí. Eh, Cuando uno logró conquistar algunos ritmos, que sería como generar cierto espacio interior, estar Ujú. presente en cada situación y generar ese espacio de adentro, como que en la vida cotidiana hoy, sobre todo con el celular, cuesta mucho tener ese espacio. Cuando uno rompe esos espacios, que es un espacio de cuidado en cada momento, eh, si lo lograste conquistar, cuando lo rompes, te sentís que te daña, te sentís como que te duele, como que te daña romper lo conquistado. Sin que sea una estructura rígida, porque la vida, si es rígida, te la va a desestructurar y vas a tener que reinventarte de vuelta hasta que tengas la cintura como para que sea algo vivo. Y que ese sostenimiento de esos ritmos o de esos espacios sea como un anhelo interior, como que vos lo necesitas lo necesitas en el fondo de tu alma, porque lo otro te Mm, autodestruye, sentís que te mm, destruye. Entonces aunque te desordenes en un momento,
desde adentro vas a buscarlo de vuelta porque sentís que eso te sana. Sí. Poderlo vivir desde ese lugar. Pero Ujú. yo creo que al principio lo más difícil es conquistarlo. Y conquistarlo, uno conquista las cosas, conquista la libertad, creo que lo tenemos que ganar a ese espacio. Tiene que ser una conquista de uno. Tenemos que llegar a tener el anhelo de conquistarlo, ¿no? Tiene que arder la sangre para buscar, decir, che, cuando te escucho, no estoy mirando el celular. En un momento veo el celular y cuando veo todo lo del celular y se terminó acá. Respondo y ya está. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Si voy a comer, como. Si comparto algo, comparto. Pero no puedo estar en 10 lugares al mismo tiempo en un mundo que te ofrece todo lo contrario. Todas las Mm. presiones, todo, bueno, está bien. Pero, ¿qué quiero yo? Eso, porque me termina dañando. Eh, entonces, si tengo una charla con alguien, con un amigo, con un empleado, con el que sea, lo estoy mirando a los ojos, estoy viendo qué le pasa, cómo lo vive, estoy en ese lugar, no estoy con el celular pensando en otra cosa, te dedico a este espacio, aunque sea 15 minutos, te percibo. Y así sucesivamente. El niño te hace una pregunta y dice, ahora no te puedo responder porque no estoy presente. Espera que ahora cuando paro hablamos. Entonces cuando paro, che, hablemos. Entonces sabe que vos estás presente, le estás prestando atención. Porque el mundo, la vida cotidiana es pesada, es así, las presiones son pesadas. Entonces ese ordenamiento tiene que venir de adentro y hay que conquistarlo. Por ejemplo, conquistar el espacio de decir, che, yo quiero que ese espíritu dentro mío se pueda desarrollar. Bueno, cultivo un espacio en silencio para buscar ese espíritu que en un momento empieza a encarnar. Bueno, le dedico ese tiempo y eso hay que conquistarlo. No es fácil tener un horario, generar, decir, esto es lo que yo estoy necesitando y le voy a dar prioridad. Voy a hacer el trabajo de todos los días y me va a costar sostenerlo y posiblemente tenga muchos años que pelear hasta que eso se instale en mí, hasta que el día que no me siento que me falta algo, que no tengo ese sostenimiento. Entonces, después lo voy a hacer desde una necesidad interior y voy a priorizar todo lo más hasta que ese espacio esté. Voy a correr cosas, porque eso va a estar primero. Entonces nos tiene que arder desde adentro la necesidad y estar dispuesto a pelearlo. No es que viene a mí y se está todo dado, no. Hay que animarse a pelear. Con uno, no con el otro. Ahí está el desafío. Sí, Eso así me es, pasa. Marcelo. Sí. Muchas gracias. Sí. Son ejercicios espirituales, así como ahora está de moda ir al gimnasio, fortalecer nuestro cuerpo físico, que está bien, porque nos tiene que sostener, tiene que ser, pero también tenemos que dedicar ese otro espacio para hacer esos ejercicios espirituales, ¿no? Hacer los ejercicios, habitar, y que sintamos que cuando no estamos en eso, nos sintamos adúlteros. Perdona, lo mismo pasa, por ejemplo, con la Sí, alimentación. Si vos tenés una forma de alimentarte sana y la venís mejorando con los años, el día que comiste mal, porque hubo una situación que decís, che, hoy comí mal, el cuerpo te dice que te lo dice. no te sentís bien consigo mismo y Sí. automáticamente te corregís porque te lo pide de adentro. No es algo que debería ser y la dieta, no es la dieta, soy yo, que lo vivo de esa forma y otro te puede dar otra situación, otra forma de vivir, lo que él quiera, pero la mía, que encaja genuinamente conmigo, es esta. Lo sentís de adentro, el corregimiento, eso, como se te Ujú. autocorregís, porque en algún momento te pide desbandarte, o desalinearte, te lo registra el cuerpo, te lo registra el alma y te pide otra cosa. Así es. Muchas gracias, Marcelo. Ya. Gracias a todos. Bueno, estamos ya en hora. Creo que nos has regalado como un poco el título del próximo Café Mate, Gloria, porque nos has traído ahí una profundidad hermosa.
Yo mientras te escuchaba escribía, ¿no? El ritmo como prioridad y les regalo la pregunta que me surgía, ¿no? ¿Qué cambia en nuestra vida cuando dejamos de pensar los límites como una barrera y comenzamos a comprenderlos como una consecuencia natural de un ritmo saludable, ¿no? Así que dejo esa pregunta para el cuenco de Puentes Integran que vamos a estar trabajando Ujú. seguramente para seguir con este hilo conductor que se abrió acá, ¿no? Agradecer la presencia de cada uno, agradecer tu entrega y tu amor puesto en servicio, Gloria. Muchas gracias. Ha sido maravilloso, un bálsamo para el alma escucharte. Dejamos estos últimos minutitos para quien quiera preguntar, compartir. Bueno, yo quiero agradecerte, Gloria, por tanta sabiduría puesta al servicio de nosotros, que estamos intentando comprender este proceso de vida evolutivo acá. Así que agradecido enormemente el tener la posibilidad de poder asimilar parte de tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecerles a todos, agradecerle a Gloria con una semanita preparando esto eh, con mucho amor y, y bueno, ahí quedamos pensando y trabajando para poder hacer posible una visión más saludable en conjunto, en esta crianza en conjunto también. Bueno, aquí en el cuenco también hay maestras, madres, padres, eh, así que bueno, muchísimas gracias, Gloria. Eh, Darle el paso, si no hay más preguntas, a Lili, que nos comparta el lema, y contarles también que los segundos sábados de cada mes es el Café Mate. Seguramente estaremos anunciando el próximo Café Mate con invitado o invitada y de qué se va a tratar. Y bueno, también decir que se abrió un espacio de donaciones para seguir sosteniendo Puentes Integran y que sigue siendo abierto al mundo. La idea es que nadie quede afuera, así que es totalmente voluntario. Bueno, ahí estarán los datos después en el grupo, que creo que están todos en el grupo Bueno, de Puentes. eso iba a preguntar, ¿dónde estaban los datos para aportar donación? Están en el grupo de Puentes Se Integran, pero no sé si estás, Osvaldo. Si no, ahí te agregamos o te los pasamos en un ratito. Si los podemos poner en el chat, ¿se podrá poner en el chat? No. Bueno, bueno, le dejo ahí a Lili que comparta. Un placer estos encuentros. Es un gran encuentro humano para mí, Puentes Se Integran, así que muchas gracias. Y gracias a vos, Mica, y a Hilo, que han puesto esto al servicio también de todos. Así que su trabajo es más que importante, porque sin este trabajo de ustedes no estaría Gloria y bueno, todos los que estamos participando. Así que un agradecimiento especial a ustedes dos. Bueno, Mica, acá estoy. Gracias, Gloria. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, gracias a todos y a todas los que estuvieron presentes. Mi hoja se llenó, han brotado bellas palabras e ideas que les voy a dar forma en una acción poética y luego se las voy a compartir. He Por escuchado con mucha favor, sí. atención, así que muchísimas gracias. Eh, y ahora voy a cerrar con el lema. Aprende, no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo. Aprende, no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo. Rudolf Steiner. Muchas gracias.